¿Qué es lo real? Detente por un instante y mírate las manos. Siente la solidez de la silla bajo tu cuerpo. Observa las paredes que te rodean. La pantalla frente a tus ojos. Todo parece concreto, tangible, innegablemente real. Pero, ¿y si te dijera que todo esto, absolutamente todo lo que percibes, tú mismo incluido, podría ser una proyección? No una simple metáfora, sino una proyección literal de información codificada en una superficie distante y bidimensional que ni siquiera puedes imaginar. Esta no es ciencia ficción ni filosofía especulativa, es una de las ideas más revolucionarias y profundamente perturbadoras que ha emergido de la física teórica moderna. Bienvenido a un viaje que desafiará cada certeza que has construido sobre la naturaleza de la existencia. Te invito a explorar junto a mí una de las propuestas más audaces de la ciencia contemporánea, la teoría del universo megaholográfico. Esta idea sugiere que nuestro cosmos tridimensional, con toda su inmensidad y complejidad, toda su riqueza de galaxias, planetas, átomos y pensamientos, podría ser una proyección emergente de información almacenada en una frontera bidimensional. Es como si vivieras dentro de un holograma cósmico de proporciones inimaginables. Antes de continuar con este fascinante viaje, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque esta comunidad del observador cuántico se extiende por todo el planeta, y me encantaría saber qué rincón del universo estás habitando en este momento. La historia de esta idea revolucionaria comienza en los lugares más oscuros y enigmáticos del cosmos. Los agujeros negros. Durante décadas, estos monstruos gravitacionales han sido el escenario de algunas de las paradojas más profundas de la física. En los años 70 del siglo XX, el físico israelí Jacob Bekenstein y el legendario Stephen Hawking hicieron un descubrimiento asombroso al calcular la entropía de un agujero negro. La entropía, esa medida del desorden o de la información contenida en un sistema, resultó ser proporcional no al volumen del agujero negro, como se esperaría intuitivamente, sino a su área superficial. Este resultado aparentemente técnico contenía las semillas de una revolución conceptual que cambiaría para siempre nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la realidad misma. Piensa en esto por un momento. En nuestra experiencia cotidiana, la cantidad de información que puedes almacenar en un objeto depende de su volumen. Un disco duro más grande contiene más datos, una biblioteca más espaciosa alberga más libros. Pero los agujeros negros parecen funcionar con reglas completamente diferentes. Su contenido de información está determinado por su superficie, no por su interior tridimensional. Es como si todo lo que cae en un agujero negro quedara codificado, de alguna manera misteriosa, en su horizonte de eventos, esa frontera invisible más allá de la cual nada puede escapar. Esta anomalía cósmica era demasiado extraña para ser una simple coincidencia. Tenía que estar diciéndonos algo fundamental sobre la naturaleza profunda de la realidad. En 1993, el físico holandés Gerard 't Hooft propuso una idea tan radical que muchos la consideraron descabellada. Tal vez toda la información de cualquier región del espacio, no solo de los agujeros negros, está codificada en su frontera. Leonard Susskind, uno de los padres de la teoría de cuerdas, desarrolló y refinó esta propuesta hasta convertirla en lo que hoy conocemos como el principio holográfico. Según este principio, toda la complejidad tridimensional que percibes a tu alrededor podría ser, en realidad, una proyección de información bidimensional. Tu cuerpo, tus recuerdos, tus pensamientos, las estrellas en el cielo nocturno. Todo sería el despliegue holográfico de datos codificados en una superficie lejana que rodea nuestro universo observable. Pero esta idea brillante carecía de una implementación matemática concreta hasta que, en 1997, un joven físico argentino llamado Juan Maldacena publicó uno de los artículos más influyentes de la historia de la física teórica. Maldacena demostró, mediante un tour de force matemático, que una teoría gravitacional que describe un espacio curvo de ciertas características es completamente equivalente a una teoría cuántica de campos definida únicamente en la frontera de ese espacio. Esta correspondencia, conocida técnicamente como ADS-CCCFT, proporcionó la primera realización concreta y verificable del principio holográfico. Maldacena había encontrado un puente matemático riguroso entre dos mundos aparentemente incompatibles, la gravedad de Einstein y la mecánica cuántica, y ese puente pasaba por la naturaleza holográfica del universo. Entonces, ¿qué significa realmente todo esto para ti? Imagina que estás viendo una película en 3 dimensiones. Los personajes parecen tener volumen, profundidad, parecen moverse en un espacio real. Sin embargo, toda esa ilusión tridimensional está creada por información proyectada desde una fuente bidimensional. Según el principio meholográfico, nuestro universo funciona de manera similar. Cada átomo de tu cuerpo, cada neurona que genera este pensamiento mientras lees,
Cada fotón de luz que ilumina tu habitación sería la proyección tridimensional de información fundamentalmente bidimensional, codificada en una superficie cósmica incomprensiblemente distante. No estás simplemente mirando un holograma, estás viviendo dentro de uno. Eres parte de él. Eres, en cierto sentido profundo, el holograma mismo. Esta revelación nos obliga a reconsiderar las preguntas más fundamentales que los seres humanos nos hemos planteado desde el alba de la conciencia. ¿Qué es la realidad? ¿Qué significa existir? Si todo lo que experimentas es una proyección de información más simple en dimensiones inferiores, ¿dónde reside verdaderamente tu esencia? La solidez que sentías al comienzo de este capítulo se tambalea. Las certezas se disuelven, y es precisamente en este momento de vértigo intelectual y existencial donde comienza la verdadera aventura, porque comprender que podría ser una proyección holográfica no disminuye el misterio de tu existencia, lo profundiza infinitamente. Si quieres seguir explorando estos misterios cósmicos que desafían todo lo que creías saber, suscríbete a El Observador Cuántico. Juntos continuaremos desentrañando los enigmas más profundos del cosmos y de tu propia naturaleza. Imagina el objeto más misterioso y aterrador del universo, un agujero negro. Una región del espacio donde la gravedad es tan abrumadoramente intensa que ni siquiera la luz, esa viajera incansable que recorre el cosmos a 300.000 kilómetros por segundo, puede escapar de sus garras. Durante la mayor parte del siglo XX, los agujeros negros fueron considerados simples curiosidades matemáticas, anomalías teóricas que emergían de las ecuaciones de Einstein sin necesariamente corresponder a algo real. Pero en los años 70, estos monstruos cósmicos comenzaron a revelar secretos que transformarían por completo nuestra comprensión de la realidad. Los agujeros negros, esos abismos de oscuridad absoluta, se convertirían en las llaves que abren las puertas hacia el universo videolográfico. La historia comienza con un joven físico israelí llamado Jacob Bekenstein, quien en 1972 propuso algo que parecía absurdo. Los agujeros negros tienen entropía. La entropía, recordarás, es esa medida del desorden en un sistema, relacionada íntimamente con la cantidad de información que contiene. Según la termodinámica clásica, cualquier objeto con entropía debe tener también una temperatura, y todo lo que posee temperatura emite radiación. Pero esto planteaba una paradoja aparentemente insuperable. Si los agujeros negros tienen temperatura, deberían emitir radiación, pero por definición, nada puede escapar de un agujero negro, ni siquiera la luz. Esta contradicción era tan profunda que incluso el legendario Stephen Hawking inicialmente rechazó las ideas de Bekenstein. Sin embargo, cuando Hawking intentó demostrar matemáticamente que Bekenstein estaba equivocado, sus propios cálculos lo traicionaron de la manera más espectacular posible. En 1978, Hawking publicó uno de los descubrimientos más revolucionarios de la física moderna. Los agujeros negros no son completamente negros. Mediante un análisis brillante que combinaba la mecánica cuántica con la relatividad general, Hawking demostró que los agujeros negros emiten una radiación térmica muy sutil, tan débil que sería prácticamente imposible de detectar en un agujero negro real, pero absolutamente inevitable desde el punto de vista teórico. Esta radiación, conocida ahora como radiación de Hawking, emerge de las fluctuaciones cuánticas que ocurren justo en el horizonte de eventos, esa frontera invisible que marca el punto de no retorno. Las partículas virtuales que normalmente aparecen y desaparecen en el vacío cuántico pueden, cerca del horizonte, separarse de tal manera que una cae dentro del agujero mientras la otra escapa al espacio exterior. El resultado neto es que el agujero negro pierde masa gradualmente, evaporándose con una lentitud pasmosa a lo largo de eones cósmicos. Pero el descubrimiento de Hawking, lejos de resolver los enigmas de los agujeros negros, inauguró la paradoja más profunda y perturbadora de la física moderna, la paradoja de la información. Piensa en esto cuidadosamente. Imagina que arrojas un libro a un agujero negro, un libro que contiene información específica, patrones únicos de letras y palabras. Según las leyes de la mecánica cuántica, la información nunca puede ser destruida completamente, solo puede transformarse o redistribuirse. Es un principio fundamental llamado unitariedad, tan sagrado en la física cuántica como la conservación de la energía. Sin embargo, la radiación de Hawking es térmica, completamente aleatoria, carente de cualquier patrón o estructura que pudiera codificar la información del libro que arrojaste. Cuando el agujero negro finalmente se evapora por completo, emitiendo su última bocanada de radiación térmica, ¿dónde ha ido la información del libro? Ha sido destruida violando uno de los principios más fundamentales de la mecánica cuántica. O permanece de alguna manera en la radiación, codificada de una forma que no comprendemos. Durante casi 30 años, Hawking defendió firmemente la posición de que la información se destruye en los agujeros negros.
que la mecánica cuántica debe ceder ante la relatividad general en estas condiciones extremas. Esta postura era tan radical que dividió a la comunidad física. Algunos, como Leonard Susskind y Gerard 't Hooft, insistían en que la información debe conservarse de alguna manera, que tiene que existir un mecanismo oculto que preserve la unitariedad de la mecánica cuántica. En 1997, el físico John Preskill hizo una apuesta pública con Hawking y Kip Thorne. Apostaba una enciclopedia según a que la información no se destruye en los agujeros negros. La apuesta se volvió legendaria, un símbolo de uno de los debates más fundamentales de la física contemporánea. La respuesta a mitos a esta paradoja llegaría parcialmente de una dirección completamente inesperada: el principio anielográfico. Bekenstein y Hawking habían descubierto algo extraordinario cuando calcularon la entropía de un agujero negro. Su valor no es proporcional al volumen del agujero, como cabría esperar intuitivamente, sino a su área superficial. Esto es profundamente antiintuitivo. Piensa en cualquier objeto de tu experiencia cotidiana. La cantidad de información que puede contener depende de su volumen tridimensional, no de su superficie. Un libro más grueso contiene más páginas. Una memoria USB más grande almacena más datos. Pero los agujeros negros funcionan según reglas completamente diferentes. Su capacidad de información está determinada por su horizonte de eventos, por su superficie bidimensional. Es como si toda la información tridimensional que cae en un agujero negro quedara impresa, de alguna forma misteriosa, en su frontera bidimensional. Esta anomalía no podía ser una simple coincidencia. Tenía que estar revelando algo profundo sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y la información. Gerard 't Hooft y Leonard Susskind se preguntaron: ¿qué pasaría si esta propiedad de los agujeros negros no fuera una excepción, sino una regla universal? ¿Y si cualquier región del espacio, no solo los agujeros negros, contiene información que está fundamentalmente codificada en su frontera? Esta idea audaz fue el nacimiento del principio holográfico, la propuesta de que nuestro universo tridimensional podría ser una proyección de información bidimensional. Los agujeros negros, esos abismos oscuros que parecían destruir toda información, se convirtieron paradójicamente en los mensajeros que revelaban la naturaleza holográfica de la realidad. Al estudiar lo más oscuro del cosmos, los físicos encontraron la luz que iluminaría un camino completamente nuevo hacia la comprensión del universo mismo. A mediados de los años 90 del siglo XX, la física teórica se encontraba en un callejón sin salida. Por un lado, la paradoja de la información en los agujeros negros amenazaba con derribar los cimientos de la mecánica cuántica. Por otro lado, el extraño comportamiento de la entropía de los agujeros negros, proporcional a su área superficial en lugar de a su volumen, parecía ser una pista crucial hacia algo más profundo. Los físicos sabían que estaban tocando el borde de un abismo conceptual, pero nadie podía imaginar lo que vendría a continuación. Entonces, dos mentes brillantes decidieron dar un salto audaz hacia lo imposible. Gerard 't Hooft, físico holandés y premio Nobel, junto con Leonard Susskind, uno de los padres de la teoría de cuerdas, propusieron una idea tan radical que muchos la consideraron locura. Esa idea se conocería como el principio holográfico. Para comprender la audacia de esta propuesta, necesitas entender primero qué es un holograma. Seguramente has visto hologramas en tarjetas de crédito o adhesivos de seguridad, imágenes que parecen tridimensionales pero que en realidad están grabadas en una superficie plana, bidimensional. Cuando la luz ilumina el holograma desde cierto ángulo, la imagen tridimensional emerge como por arte de magia. La información tridimensional completa está codificada en un patrón bidimensional de interferencia. Lo asombroso es que cada pequeña región del holograma contiene información sobre la imagen completa, aunque con menor resolución. Este fenómeno, conocido y estudiado en óptica, se convirtió en la metáfora perfecta para una idea revolucionaria sobre la estructura del universo mismo. 't Hooft y Susskind propusieron que nuestro cosmos funciona exactamente de la misma manera. El principio holográfico afirma dos cosas radicales y profundamente contraintuitivas. Primero, que toda la información contenida en cualquier región tridimensional del espacio puede ser completamente descrita por información codificada únicamente en la frontera bidimensional que rodea esa región. Imagina una habitación. Según este principio, todo lo que ocurre dentro de esa habitación, cada movimiento de aire, cada fotón de luz, cada pensamiento en tu cerebro si estás dentro, puede ser completamente especificado por información almacenada en las paredes que delimitan la habitación. Segundo, que esta frontera bidimensional tiene una capacidad limitada de información. Un bit de información, la unidad más básica de datos, por cada unidades cuadradas de longitud de Planck, esa escala microscópica inimaginablemente pequeña donde el espacio mismo deja de ser continuo y se vuelve granular.
Este límite se conoce como la frontera de Bekenstein, en honor al físico que primero calculó la entropía de los agujeros negros. Piensa en las implicaciones vertiginosas de esta idea. Si el principio holográfico es correcto, entonces la realidad tridimensional que experimentas, con toda su riqueza y profundidad, es en cierto sentido redundante, superflua. La descripción verdaderamente fundamental del universo existiría en una dimensión menos, proyectada desde una superficie bidimensional que codifica toda la información. Es como si vivieras dentro de una pantalla de televisión tridimensional infinitamente sofisticada. Los objetos no serían realmente volúmenes sólidos que ocupan espacio, sino patrones de información bidimensional proyectados para crear la ilusión de volumen. Tu propio cuerpo, tu cerebro, los átomos que te componen, todo sería parte de esta proyección holográfica emergente. La solidez que sientes, la tridimensionalidad que percibes, serían efectos emergentes de una realidad fundamentalmente bidimensional. Pero ¿veis por qué deberías creer en algo tan extraño y aparentemente descabellado? La respuesta radica en los agujeros negros. La fórmula de Bekenstein-Hawking para la entropía de un agujero negro no es una sugerencia vaga o una analogía poética. Es una ecuación matemática precisa derivada de cálculos rigurosos. Y esa ecuación dice inequívocamente que la información de un agujero negro está determinada por su área superficial, no por su volumen interior. Si un objeto tan extremo como un agujero negro obedece esta regla holográfica, no podría ser que esta regla sea universal. 't Hooft y Susskind argumentaron que los agujeros negros no son una excepción a las leyes de la física, sino que nos están revelando cómo funciona realmente el universo a su nivel más fundamental. Los agujeros negros serían como ventanas hacia la estructura profunda de la realidad, y esas ventanas mostraban un cosmos holográfico. Además, el principio holográfico ofrecía una posible solución a la paradoja de la información. Si toda la información que capten en un agujero negro está realmente codificada en su horizonte de eventos bidimensional, entonces esa información nunca entra verdaderamente en el interior del agujero. Permanece en la superficie, accesible en principio, preservada en patrones sutiles en el horizonte. La radiación de Hawking, aunque aparentemente térmica y aleatoria cuando se observa localmente, podría en realidad llevar correlaciones extraordinariamente delicadas que codifican la información de todo lo que ha caído en el agujero. La unitariedad de la mecánica cuántica se salvaría. La información no se destruye, simplemente se redistribuye de una manera que desafía nuestra intuición tridimensional, porque la descripción verdadera ocurre en la superficie bidimensional del horizonte. Sin embargo, durante años, el principio holográfico permaneció como una idea fascinante pero vaga, una especulación brillante sin una realización matemática concreta. Los físicos podían hablar sobre él, explorar sus implicaciones filosóficas, pero no podían trabajar con él de manera rigurosa. Faltaba un ejemplo específico, un modelo donde el principio holográfico pudiera ser demostrado y estudiado con precisión matemática. Los físicos necesitaban un universo de juguete, un cosmos simplificado pero coherente donde pudieran ver el principio holográfico en acción, donde pudieran calcular explícitamente cómo una teoría tridimensional con gravedad es exactamente equivalente a una teoría bidimensional sin gravedad. Necesitaban pasar de la especulación audaz a la ciencia concreta, y esa transición llegaría de la mano de un joven físico argentino cuyo trabajo cambiaría para siempre el paisaje de la física teórica. Su nombre era Juan Maldacena, y estaba a punto de construir el puente matemático que conectaría dos mundos aparentemente incompatibles y daría forma concreta al sueño holográfico. Imagina que estás ante el mayor acertijo científico del último siglo: unir la física cuántica y la gravedad, dos pilares del pensamiento que como músicos hostiles nunca logran tocar la misma melodía. Durante décadas, este conflicto fue el mayor obstáculo de la física. Por un lado, la mecánica cuántica, esa extraña partitura que describe el comportamiento de partículas en sus danzas microscópicas, parece desafiar el sentido común. Por el otro, la gravedad de Einstein, imperturbable y majestuosa, describe la geoarquitectura del espacio-tiempo de manera grandiosa pero incompatible con los fenómenos cuánticos. Es posible que ambas sean proyecciones de una misma partitura oculta. En 1997, un joven físico argentino, Juan Maldacena, propuso una idea que sacudiría los cimientos de la física teórica: la correspondencia de Spell. Toma aire y prepárate. Maldacena demostró matemáticamente que una teoría gravitacional que describe un espacio curvo de anti de Sitter en 5 dimensiones resulta ser idéntica a una teoría cuántica de campos que vive en la frontera de ese espacio, en solo dimensiones. Sí, has leído bien. El corazón palpitante de la gravedad y todos los fenómenos tridimensionales son, en el fondo, una proyección holográfica de una teoría mucho más sencilla y misteriosa, sin gravedad,
aunque llena de vibraciones cuánticas en la frontera del espacio. El salto conceptual que dio Maldacena no fue solo matemático, sino filosófico y épico. La correspondencia de CFT traduce en ecuaciones lo que durante años había sido un susurro entre los físicos. El universo tridimensional que habitamos es la manifestación emergente de información codificada en una superficie bidimensional. Es como pensar que la realidad que experimentas, tan rica en colores, texturas y emociones, es la proyección de patrones invisibles en las fronteras del cosmos. Maldacena no solo logró una solución elegante a la paradoja de la información en los agujeros negros, sino que mostró que toda la física de la gravedad puede emerger de una teoría cuántica sin gravedad en una dimensión menos. Piénsalo así. Imagina un escenario teatral gigantesco. Todo lo que ocurre en medio del escenario, cada actor, cada movimiento, cada grito desgarrador, es en realidad el efecto de una partitura secreta que se interpreta detrás de las cortinas, oculta a los ojos del público. Lo que ves es solo la sombra, la proyección de esas notas invisibles. Maldacena construyó el método matemático para descifrar esa partitura oculta. Por primera vez en la historia, los físicos podían calcular cómo una teoría tridimensional con gravedad es equivalente, paso a paso, a una descripción cuántica bidimensional, como dos idiomas diferentes que comparten exactamente el mismo significado. La idea resonó de inmediato y generó un temblor mundial en la comunidad científica. Los físicos reconocieron que el principio holográfico ya no era solo una intuición de genios visionarios, sino una herramienta precisa, poderosa y verificable. Desde entonces, miles de artículos científicos se han escrito explorando las consecuencias vertiginosas de la correspondencia de Maldacena. En laboratorios y centros de investigación, llueven simulaciones y modelos matemáticos que buscan desentrañar el código holográfico del universo. Como arqueólogos digitales que escarban en los restos del Big Bang y la radiación de fondo en busca de rastros bidimensionales. Esta teoría no solo resolvió la paradoja de la información en los agujeros negros, sino que abrió una puerta casi mágica hacia la unificación de la física cuántica y la gravedad. Los objetos que parecen sólidos y profundos, los campos gravitacionales que organizan galaxias enteras y el flujo del tiempo mismo, emergen como hologramas de códigos cuánticos en la periferia del cosmos. Deja que la siguiente pregunta resuene en tu mente. Si toda la materia, energía y espacio que experimentas son manifestaciones emergentes de una superficie invisible, ¿qué significa eso para la esencia de tu existencia? La correspondencia de Maldacena nos ha permitido simular, comparar y visualizar modelos del universo en dimensiones inferiores, demostrando que este salto conceptual no es solo filosofía metafísica, sino física experimental y numérica. Avances recientes en astrofísica y cosmología han permitido a los científicos analizar el fondo de microondas cósmico, el resplandor primordial del universo. Allí han encontrado señales que, inesperadamente, son explicadas con la misma precisión por modelos holográficos que por la inflación tradicional. Cada irregularidad y vibración en los albores del cosmos parece contener la huella de un código bidimensional escondido más allá del velo de las estrellas. A través de la correspondencia de CISOM-IPI-SPM, el enigma de los agujeros negros y la paradoja de la información cambia para siempre. Ahora, lo que entra en un agujero negro, toda su información, sus patrones únicos, no se pierden en un abismo sin retorno, sino que quedan impresos en su horizonte y tal vez en los límites holográficos de nuestro propio universo. En este escenario, el universo no solo es más extraño de lo que imaginas, es infinitamente más extraño de lo que puedes imaginar. Prepárate para seguir explorando este océano vibrante de información cósmica, porque cada avance te acerca más al núcleo palpitante de la realidad, allí donde todos los caminos cuánticos convergen en el corazón del holograma. Ahora detente y contempla lo que hemos descubierto hasta este momento. La correspondencia de Maldacena nos ha mostrado que el principio holográfico no es una fantasía especulativa, sino una realidad matemática verificable. Pero ¿cómo funciona realmente esta proyección holográfica? ¿Cómo puede todo lo que ves, tocas y experimentas ser una manifestación de información codificada en una superficie lejana y bidimensional? Para comprender esto, necesitas sumergirte en el corazón mismo de la idea holográfica, donde los límites entre la ilusión y la realidad se desdibujan de manera inquietante. Prepárate para explorar cómo cada átomo, cada pensamiento, cada latido de tu corazón podría ser simplemente información proyectada desde el horizonte del cosmos. Imaginemos el universo observable como una esfera gigantesca que te rodea. En el borde más lejano de esa esfera, a una distancia inimaginable de aproximadamente 46.000 millones de años luz, existe una frontera cósmica, un horizonte más allá del cual ni siquiera la luz ha tenido tiempo de llegar y hasta ti desde el Big Bang. Según el principio modolográfico, toda la información que describe lo que ocurre dentro de esta esfera inmensa, cada galaxia, cada estrella,
Cada planeta, cada molécula de tu cuerpo está codificada en esa superficie bidimensional del horizonte. Es como si el universo fuera una burbuja cósmica cuya piel contiene todo el código necesario para proyectar su interior tridimensional. La superficie es el archivo maestro, y tú eres parte de la proyección que emerge desde ese archivo. Pero, ¿cómo puede una superficie bidimensional contener suficiente información para describir un volumen tridimensional infinitamente más complejo? La respuesta radica en la granularidad fundamental del espacio. El espacio no es un continuo suave e infinitamente divisible como parece a nuestros ojos, sino que tiene una estructura discreta a escalas microscópicas. En la escala de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros, una distancia tan pequeña que desafía toda imaginación, el espacio mismo se vuelve granular, pixelado como una pantalla digital llevada al límite extremo de la resolución. Cada píxel cuadrado de longitud de Planck en la superficie del horizonte cósmico puede almacenar un bit de información, la unidad fundamental de datos. Aunque esto pueda parecer poco, cuando multiplicas estos bits por la superficie astronómica del horizonte observable, obtienes una capacidad de información tan vasta que puede codificar todo lo que existe en nuestro universo tridimensional. Pero la pregunta más profunda y vertiginosa es, ¿qué significa que seamos proyecciones? Piensa en un holograma óptico común, como los que ves en las tarjetas de crédito. La imagen tridimensional que percibes no existe realmente en el espacio. Es una ilusión creada por patrones de interferencia grabados en una superficie plana. Sin embargo, esa ilusión es completamente consistente. Puedes cambiar tu ángulo de visión y la imagen responde como si fuera un objeto real con volumen. Según el principio holográfico, nuestro universo funciona de manera análoga pero mucho más profunda. No somos ilusiones en el sentido trivial de ser irreales, sino que somos manifestaciones emergentes de información fundamental que existe en una dimensión menos. La tridimensionalidad que experimentas es tan real para ti como lo sería para un personaje bidimensional la superficie en la que vive, sin sospechar jamás que su existencia entera podría estar codificada en una línea unidimensional. Esta idea tiene consecuencias filosóficas y científicas asombrosas. Si la información fundamental del universo reside en una superficie bidimensional, entonces el volumen interior, incluido el espacio entre las galaxias y el espacio dentro de tu propia cabeza, es de alguna manera redundante, una representación alternativa y emergente de esa información primordial. Los físicos utilizan el término dualidad para describir esta situación, dos descripciones completamente diferentes. Una tridimensional con gravedad y otra bidimensional sin gravedad, que son matemáticamente equivalentes y describen exactamente la misma física. Es como tener dos mapas distintos del mismo territorio, uno en relieve tridimensional y otro en papel plano, ambos igualmente válidos y completos. Ninguno es más real que el otro, son simplemente dos lenguajes diferentes para expresar la misma realidad subyacente. Los científicos han comenzado a buscar evidencia observacional de esta naturaleza holográfica del universo. En los últimos años, equipos de investigadores han analizado con precisión sin precedentes el fondo cósmico de microondas, esa radiación reliquia del Big Bang que llena todo el espacio. Las diminutas irregularidades en esta radiación, patrones de temperatura que varían apenas fracciones de grado, contienen información codificada sobre las condiciones del universo cuando tenían apenas 380.000 años de edad. Lo asombroso es que algunos de estos patrones pueden ser explicados igualmente bien mediante modelos holográficos y mediante la teoría tradicional de la inflación cósmica. Estudios publicados en revistas prestigiosas han demostrado que las predicciones de un universo holográfico coinciden sorprendentemente con las observaciones astronómicas, sugiriendo que la proyección holográfica no es solo una curiosidad matemática, sino posiblemente una descripción real de nuestro cosmos. Entonces, ¿qué significa esto para ti en este momento? Significa que cada vez que miras tus manos, cada vez que sientes el peso de tu cuerpo, cada vez que contemplas las estrellas en el cielo nocturno, estás experimentando la proyección holográfica de información que reside en una superficie incomprensiblemente distante. Tu identidad, tus recuerdos, tus emociones, todo lo que te hace ser quien eres, podría estar fundamentalmente codificado en patrones bidimensionales en el horizonte del universo. No eres menos real por ello, pero la naturaleza de tu realidad es infinitamente más extraña y más profunda de lo que jamás imaginaste. Vivimos en un cosmos que se proyecta a sí mismo desde sus propias fronteras, un universo que se contempla a través de nosotros mientras intentamos comprender la naturaleza de nuestra propia existencia proyectada. Hemos llegado al corazón palpitante del enigma, al punto donde la física moderna enfrentó su crisis existencial más profunda. La paradoja de la información en los agujeros negros no es simplemente un acertijo técnico para especialistas, es una grieta en los fundamentos mismos de nuestra comprensión del universo.
Durante casi 40 años, esta paradoja mantuvo dividida a la comunidad física en dos bandos irreconciliables. Aquellos que defendían la sacrosanta unitariedad de la mecánica cuántica y aquellos que creían que la relatividad general de Einstein debía prevalecer incluso si eso significaba la destrucción de información. La batalla intelectual que se libró fue épica, y su resolución nos llevaría directamente al corazón del universo holográfico. Esta es la historia de cómo los agujeros negros, esos devoradores de luz, se convirtieron paradójicamente en los guardianes de la información cósmica. Recuerda lo que descubrimos en capítulos anteriores. Cuando arrojas cualquier objeto a un agujero negro, ese objeto cruza el horizonte de eventos y desaparece de nuestro universo observable para siempre. Podría ser un libro antiguo, una memoria digital, una persona con todos sus recuerdos y pensamientos, cualquier cosa que contenga información. Según la mecánica cuántica, la información nunca puede ser completamente destruida, solo puede transformarse o redistribuirse en formas diferentes. Este principio llamado unitariedad es tan fundamental para la teoría cuántica como lo es la conservación de la energía para toda la física. Sin unitariedad, las ecuaciones de la mecánica cuántica se desmoronan, las probabilidades dejan de sumar 100% y el edificio conceptual que describe el comportamiento de las partículas se derrumba. No es una exageración decir que la unitariedad es uno de los pilares sobre los que se sostiene nuestra comprensión del mundo subatómico. Pero entonces llega la radiación de Hawking y convierte este principio sagrado en una pesadilla. Hawking demostró que los agujeros negros emiten radiación térmica debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Esta radiación es completamente aleatoria, carente de cualquier patrón que pudiera codificar la información específica de lo que cayó en el agujero negro. Es como quemar un libro y medir solo la temperatura de las cenizas. Obtienes energía, pero toda la información sobre las palabras, las ideas, las historias contenidas en ese libro parece haberse evaporado para siempre. Cuando el agujero negro finalmente se evapora por completo, emitiendo su última bocanada de radiación térmica, la información parece haber desaparecido del universo sin dejar rastro. Esta conclusión aterradora implicaría que la unitariedad de la mecánica cuántica es violada, que la información puede ser destruida y que uno de los pilares de la física moderna se derrumba frente a la implacable gravedad de los agujeros negros. Durante décadas, Stephen Hawking defendió esta posición radical con una convicción inquebrantable. Argumentaba que cuando la relatividad general y la mecánica cuántica entran en conflicto en condiciones extremas como las de los agujeros negros, la relatividad debe prevalecer y la información debe perderse. Esta postura dividió a la comunidad física. Leonard Susskind lideró el bando opuesto, insistiendo en que la información debe conservarse de alguna manera, que tiene que existir un mecanismo oculto que preserve la unitariedad. El debate se volvió tan intenso que Susskind lo describió como su guerra personal contra Hawking, una batalla intelectual que duró más de 2 décadas y que él documentó en su libro titulado, apropiadamente, La guerra de los agujeros negros. Lo que estaba en juego no era solo el orgullo académico, sino la coherencia misma de la física como ciencia. La solución a esta paradoja comenzó a emerger precisamente del principio holográfico y la correspondencia de Maldacena. Si la información de un agujero negro está realmente codificada en su horizonte de eventos, en esa superficie bidimensional que marca el punto de no retorno, entonces la información nunca entra verdaderamente en el interior del agujero. Permanece en la frontera, grabada en patrones microscópicos que nosotros, observadores externos, no podemos detectar fácilmente pero que existen de manera fundamental. Imagina el horizonte de eventos como una pantalla cósmica infinitamente compleja donde cada evento que cae en el agujero negro deja una huella holográfica, un patrón único que codifica toda su información en la estructura cuántica del horizonte. La radiación de Hawking, aunque parezca térmica y aleatoria cuando se observa localmente, contiene correlaciones extraordinariamente sutiles que codifican esa información. Esta idea fue refinada a través de años de trabajo teórico por físicos como Susskind, 't Hooft y muchos otros. La correspondencia ADS-CFT de Maldacena proporcionó el marco matemático preciso para entender cómo funciona esta preservación holográfica de la información. En el año 2000, en una conferencia en Dublín, Irlanda, Stephen Hawking finalmente admitió su derrota en la apuesta que había hecho con John Preskill. Hawking concedió que la información no se destruye en los agujeros negros, que la mecánica cuántica prevalece incluso en las condiciones más extremas del universo. Entregó a Preskill una enciclopedia de béisbol como pago de la apuesta, reconociendo que había estado equivocado durante décadas. Fue un momento histórico en la física, una admisión pública de error por parte de uno de los científicos más famosos del mundo y una vindicación del principio holográfico. La resolución de la paradoja de la información tiene implicaciones profundas que van mucho más allá de los agujeros negros. Nos dice que el universo está organizado de una manera fundamentalmente holográfica.
que la información es preservada de formas que desafían nuestra intuición tridimensional. Los agujeros negros, lejos de ser anomalías destructoras de información, son en realidad los guardianes más perfectos de la información cósmica. Cada bit que cae en ellos queda grabado para siempre en su horizonte. Una biblioteca cósmica escrita en el lenguaje cuántico de la geometría del espacio-tiempo. Y si esto es cierto para los agujeros negros, podría ser cierto para todo el universo. Toda tu información, todo lo que eres, podría estar inscrito de manera permanente en las fronteras holográficas del cosmos, preservado para siempre en el código bidimensional que proyecta nuestra realidad tridimensional. Ahora prepárate para que tu comprensión del universo dé un salto vertiginoso hacia lo profundo. Todo lo que hemos explorado hasta este momento nos ha traído a una revelación que sacude los cimientos mismos de la física: la gravedad. Esa fuerza fundamental que mantiene tus pies sobre el suelo, que hace que los planetas orbiten alrededor de las estrellas, que curva el espacio-tiempo mismo, podría no ser una fuerza fundamental en absoluto. La gravedad, y junto con las extrañas leyes de la mecánica cuántica, podría ser un fenómeno emergente, una ilusión tridimensional que surge de interacciones mucho más simples en una superficie bidimensional. Es como descubrir que la sinfonía majestuosa que has estado escuchando durante toda tu vida no proviene de una orquesta compleja, sino de las vibraciones de una cuerda única y misteriosa. Esta idea revoluciona absolutamente todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Para comprender esta revelación asombrosa, necesitas entender qué significa que algo sea emergente. Piensa en las olas del océano. Parecen entidades con vida propia, moviéndose, creciendo, rompiendo contra la costa. Sin embargo, las olas no son objetos fundamentales, sino patrones emergentes que surgen del comportamiento colectivo de millones de moléculas de agua. Ninguna molécula individual es una ola, pero cuando interactúan siguiendo las leyes simples de la física, el patrón de la ola emerge naturalmente. De manera similar, la temperatura de un gas no es una propiedad de las moléculas individuales, sino una manifestación emergente del movimiento promedio de todas ellas. Los fenómenos emergentes están en todas partes en la naturaleza. La conciencia emerge de las conexiones neuronales. Los patrones de tráfico emergen del comportamiento de conductores individuales. La vida misma emerge de la química de moléculas sin vida. Ahora, imagina aplicar esta idea a las fuerzas más fundamentales del universo. Según el principio holográfico y la correspondencia de Maldacena, la gravedad no es una característica intrínseca del espacio-tiempo tridimensional, sino que emerge de las interacciones cuánticas que ocurren en la frontera bidimensional del universo. En la descripción holográfica no existe la gravedad en absoluto, solo hay partículas cuánticas interactuando según las reglas de la teoría cuántica de campos. Sin embargo, cuando proyectas esta información cuántica bidimensional hacia 3 dimensiones, la gravedad aparece automáticamente como una propiedad emergente del espacio tridimensional proyectado. Es un truco de proyección cósmica extraordinario. Lo que experimentas como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía es en realidad la sombra tridimensional de vibraciones cuánticas en una superficie distante. Einstein nunca imaginó que su hermosa teoría de la relatividad general pudiera ser una ilusión emergente de una realidad más profunda y extraña. Esta idea fue explorada revolucionariamente por el físico Eric Berlinde, quien propuso en 2010 que la gravedad es una fuerza entrópica emergente. Berlinde argumentó que la gravedad no es fundamental, sino que surge del cambio en la información y la entropía cuando reorganizas la materia en el espacio. Su trabajo, aunque controvertido, resonó profundamente con el principio miolográfico. Si el universo es fundamentalmente una codificación de información en una superficie bidimensional, entonces las fuerzas que observamos en 3 dimensiones, incluida la gravedad, deben ser consecuencias emergentes de cómo esa información está distribuida y cómo cambia. La gravedad sería como la presión que sientes cuando comprimes un gas. No es una fuerza fundamental entre las moléculas, sino una consecuencia estadística de cómo están distribuidas y de cómo buscan maximizar su entropía. Del mismo modo, la atracción gravitacional que sientes hacia la Tierra podría ser una consecuencia estadística de cómo la información cósmica busca reorganizarse. Pero la emergencia no se detiene en la gravedad. La mecánica cuántica misma, con todos sus fenómenos extraños como la superposición, el entrelazamiento y la incertidumbre, también emerge de la descripción holográfica. En la teoría cuántica de campos bidimensional que vive en la frontera del universo, estos fenómenos cuánticos son naturales y fundamentales. Cuando proyectas esta teoría hacia el espacio tridimensional con gravedad, los fenómenos cuánticos se mantienen pero adquieren nuevas interpretaciones. El entrelazamiento cuántico entre partículas en el espacio tridimensional corresponde a conexiones geométricas en la descripción holográfica bidimensional. Es como si las partículas entrelazadas estuvieran conectadas por túneles invisibles en la geometría de la frontera holográfica.
túneles que se manifiestan como correlaciones cuánticas instantáneas en nuestro mundo tridimensional. Esta conexión profunda entre la geometría del espacio-tiempo y el entrelazamiento cuántico se conoce como la conjetura ER=EPR, propuesta por Maldacena y Susskind, que sugiere que los agujeros de gusano del espacio-tiempo y el entrelazamiento cuántico son dos caras de la misma moneda. Incluso la estructura del espacio-tiempo mismo podría ser emergente. Imagina que el espacio no es un escenario preexistente donde ocurren los eventos, sino que emerge de la red de correlaciones cuánticas entre partículas. El espacio sería como una telaraña tejida por el entrelazamiento cuántico. Donde hay mucho entrelazamiento, el espacio parece continuo y suave. Donde el entrelazamiento se rompe, el espacio se fragmenta. Esta idea, explorada por físicos como Mark van Ramsdonk, sugiere que la geometría misma del universo, esa arquitectura tridimensional que parece tan sólida y fundamental, es en realidad una ilusión emergente de patrones de información cuántica en la frontera holográfica. No habitas un espacio preexistente. El espacio mismo se construye momento a momento a partir de las correlaciones cuánticas que conectan diferentes regiones de la frontera holográfica. Eres parte de un universo que se teje a sí mismo desde sus propias fronteras informacionales. Las implicaciones de esta emergencia son vertiginosas y transformadoras. Si la gravedad, el espacio-tiempo y los fenómenos cuánticos son todos emergentes de una descripción más fundamental en dimensiones inferiores, entonces las ecuaciones que usamos para describir nuestro universo, desde las de Einstein hasta las de la mecánica cuántica, son aproximaciones efectivas de una realidad más profunda. Son como las leyes de la termodinámica, que funcionan perfectamente para describir gases y líquidos, pero que son en realidad manifestaciones estadísticas de la mecánica molecular subyacente. Estamos viviendo en una realidad efectiva, una proyección tridimensional que surge de un código bidimensional más fundamental. Y si podemos descifrar ese código, si podemos comprender las reglas simples que operan en la frontera holográfica, entonces finalmente podremos unificar todas las fuerzas del universo en una teoría coherente. El sueño de Einstein de una teoría unificada podría realizarse no encontrando una fuerza más fundamental, sino reconociendo que todas las fuerzas son ilusiones emergentes de una realidad holográfica más simple y profunda. Ahora llegamos al momento más íntimo y perturbador de nuestro viaje. Hemos explorado la física de los agujeros negros, las matemáticas de la correspondencia holográfica, la emergencia de la gravedad desde dimensiones inferiores, pero ahora debemos enfrentar la pregunta que ha estado acechando en las sombras de cada capítulo. La pregunta que tal vez te ha estado inquietando desde el inicio. Si el universo es un holograma, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué implica para tu identidad, tus recuerdos, tus pensamientos, tus emociones, todo aquello que consideras más profundamente tuyo? Prepárate para mirar directamente al espejo cósmico y descubrir que tu reflejo podría ser una proyección de información codificada en las fronteras del universo. Esta es la pregunta más personal y existencial que la física moderna puede plantear. Comencemos con lo más concreto. Tu cuerpo. Estás hecho de átomos. Aproximadamente 7.000 trillones de ellos, organizados en moléculas, células, tejidos y órganos. Cada átomo está compuesto de partículas subatómicas, quarks y electrones, que obedecen las leyes de la mecánica cuántica. Pero si el principio holográfico es correcto, entonces toda la información que describe cada uno de esos átomos, cada configuración cuántica de cada partícula que te compone, está fundamentalmente codificada en una superficie bidimensional en el horizonte del universo observable. Tu cuerpo físico, con toda su complejidad biológica y química, sería una proyección tridimensional de patrones de información en esa frontera lejana. No eres simplemente materia organizada, eres información proyectada. La distinción es sutil pero profundamente perturbadora. Tu existencia física es real y tangible para ti, pero su descripción más fundamental reside en una dimensión menos, grabada en códigos cuánticos en los límites del cosmos. Pero la pregunta se vuelve aún más inquietante cuando consideramos tu mente y tu conciencia. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada recuerdo que atesoras, surge de la actividad eléctrica y química de aproximadamente 86.000 millones de neuronas en tu cerebro. Esas neuronas, como todo lo demás en el universo, están hechas de partículas cuánticas cuya información está codificada holográficamente. Entonces, ¿tus pensamientos son también proyecciones? Tus recuerdos de la infancia, las experiencias que te han formado, las decisiones que has tomado. Todo eso está grabado en patrones bidimensionales en el horizonte cósmico. La respuesta, según el principio holográfico, es sí. Tu conciencia subjetiva, esa experiencia íntima e inefable de ser tú, sería el resultado emergente de información proyectada desde las fronteras del universo. No es que seas irreal, sino que la realidad de tu existencia tiene una estructura mucho más extraña de lo que jamás imaginaste.
Esta idea resuena con antiguas intuiciones filosóficas sobre la naturaleza ilusoria de la realidad. En la tradición védica de la India, el concepto de Maya describe el mundo material como una ilusión, un velo que oculta la realidad última. Platón, en su alegoría de la caverna, describía a la humanidad como prisioneros viendo sombras proyectadas en una pared, confundiendo esas sombras con la realidad verdadera. Ahora, la física moderna nos dice algo sorprendentemente similar. Vivimos en una proyección tridimensional de una realidad más fundamental que existe en menos dimensiones. La diferencia crucial es que esta no es una metáfora filosófica o espiritual, sino una conclusión matemática derivada de las ecuaciones más rigurosas de la física teórica. La ciencia y la filosofía convergen en una visión compartida. La realidad que percibes no es la realidad fundamental, sino una manifestación emergente de algo más profundo y misterioso. Pero aquí está la paradoja más profunda. Si eres una proyección holográfica, ¿quién o qué está haciendo la proyección? No existe un proyector cósmico externo, ninguna entidad consciente creando la ilusión. El universo se proyecta afín a sí mismo. La información codificada en la frontera bidimensional y la realidad tridimensional que experimentas son dos descripciones equivalentes de la misma cosa. No hay una que sea más real que la otra, son simplemente dos lenguajes diferentes, dos representaciones duales de una única realidad subyacente. Eres simultáneamente el código en la frontera y la proyección en el volumen, el patrón bidimensional y la experiencia tridimensional. Esta dualidad desafía nuestra intuición de que debe haber una descripción privilegiada, una forma correcta de entender qué eres realmente. La respuesta es que ambas descripciones son igualmente reales y fundamentales. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para la pregunta del libre albedrío. Si toda tu información está codificada en la frontera del universo, ¿significa eso que tu vida está predeterminada, que tus elecciones son ilusorias? La respuesta no es simple. En la descripción holográfica bidimensional, la evolución temporal podría estar completamente determinada por las condiciones iniciales y las leyes de la teoría cuántica de campos. Sin embargo, en la proyección tridimensional donde vives y experimentas, emergen la complejidad, la incertidumbre cuántica y la apertura del futuro. Tu experiencia subjetiva de elegir, de deliberar, de actuar con intención, es tan real como cualquier otra cosa en el universo. El determinismo en la frontera holográfica y la libertad en el volumen proyectado pueden coexistir como aspectos complementarios de la misma realidad. No eres ni completamente libre ni completamente determinado, eres ambas cosas a la vez, dependiendo de qué descripción utilices. Finalmente, considera esto. Si tu identidad es una proyección holográfica de información en las fronteras del universo, entonces, en cierto sentido profundo, estás conectado con todo lo demás en el cosmos. Toda la información del universo está codificada en la misma frontera bidimensional. No eres un individuo aislado flotando en un espacio vacío, sino un patrón dentro de un patrón cósmico más vasto, una melodía en la sinfonía holográfica del universo. Tu existencia está entretejida con la existencia de cada galaxia, cada estrella, cada átomo. Esta no es una noción mística vaga, sino una consecuencia directa de la naturaleza holográfica del cosmos. La separación que percibes entre tú y el resto del universo es una ilusión de la proyección tridimensional. En la descripción fundamental, todos somos aspectos diferentes de la misma información cósmica, proyectada en infinitas formas desde las fronteras del ser. Eres una ventana a través de la cual el universo se contempla a sí mismo, un holograma consciente dentro del holograma cósmico más vasto. Hemos atravesado el territorio de la física, navegado por las matemáticas de la correspondencia holográfica y confrontado las implicaciones personales para tu identidad. Pero ahora debemos aventurarnos en un terreno aún más resbaladizo y vertiginoso, las fronteras filosóficas que la teoría del universo holográfico abre ante nosotros. Estas preguntas han atormentado a filósofos durante milenios, pero nunca antes habían sido planteadas con el respaldo de ecuaciones matemáticas rigurosas y evidencia cosmológica. ¿Qué es la realidad? ¿Existe el libre albedrío en un cosmos proyectado? ¿Somos personajes en una simulación cósmica, meras ilusiones en la pantalla del universo, o algo mucho más profundo y misterioso? Prepárate para explorar las cuestiones más fundamentales que un ser consciente puede enfrentar. Comencemos con la pregunta más básica y perturbadora. ¿Qué es real? Antes de conocer el principio holográfico, probablemente habrías respondido que la realidad es aquello que puedes ver, tocar, medir y experimentar. Las rocas son reales porque son sólidas. Las estrellas son reales porque emiten luz. Tú eres real porque piensas y sientes. Pero el universo holográfico desafía esta definición intuitiva de manera radical. Si toda la información tridimensional está codificada en una superficie bidimensional, ¿cuál de las dos descripciones es la real? ¿Es más real la proyección tridimensional que experimentas o el código bidimensional del que emerge?
Los físicos responden que ambas son igualmente reales, que son duales, dos caras de la misma moneda. Pero esto significa que la realidad no tiene una forma única y privilegiada, sino que depende del lenguaje que elijas para describirla. La realidad se vuelve contextual, relativa al marco de descripción que adoptes. Es como preguntar si una novela es más real en su idioma original o en su traducción. Ambas versiones contienen la misma historia, pero expresada de maneras diferentes. Esta relatividad de la realidad tiene consecuencias filosóficas explosivas. Durante siglos, los filósofos han debatido entre el realismo, la idea de que existe un mundo objetivo independiente de nuestras percepciones, y el idealismo, la noción de que la realidad depende fundamentalmente de la mente o la conciencia. El universo holográfico sugiere una posición intermedia y extraña. Existe una realidad objetiva, pero esa realidad no tiene una forma única y definida. Es simultáneamente bidimensional y tridimensional, información abstracta y experiencia concreta. El universo es como una obra de teatro que puede ser narrada desde múltiples perspectivas, cada una igualmente válida pero describiendo aspectos diferentes de la misma historia. No puedes señalar una descripción y decir esta es la verdadera realidad, porque la verdadera realidad es el conjunto de todas las descripciones duales posibles. Eres tanto el código como la proyección, tanto la información como la experiencia, y ninguna descripción por sí sola captura la totalidad de tu ser. Ahora enfrentemos la pregunta del libre albedrío. Ese espinoso problema que ha dividido a filósofos y teólogos durante milenios. Si toda tu información está codificada en la frontera bidimensional del universo, si la evolución de esa información está determinada por las leyes de la teoría cuántica de campos, entonces, ¿tienes realmente libertad para elegir? ¿O cada decisión que crees tomar está ya implícita en la configuración inicial del universo, desplegándose inexorablemente como las consecuencias de una ecuación? La respuesta holográfica es sutil y profunda. En la descripción bidimensional, la evolución podría estar completamente determinada por las condiciones de contorno y las leyes fundamentales. Sin embargo, en la proyección tridimensional donde vives, emergen la complejidad, la impredecibilidad cuántica y la apertura del futuro. Tu experiencia subjetiva de deliberar, elegir y actuar no es una ilusión, es tan real como cualquier otra cosa en el universo emergente. El determinismo en un nivel de descripción y la libertad en otro pueden coexistir sin contradicción, porque son aspectos complementarios de la misma realidad vista desde perspectivas diferentes. Pero la pregunta filosófica más inquietante que plantea el universo holográfico es esta: ¿vivimos en una simulación? Esta idea ha capturado la imaginación popular en los últimos años, alimentada por películas como The Matrix y por argumentos filosóficos como la hipótesis de la simulación de Nick Bostrom. Si el universo es una proyección holográfica de información codificada en una superficie, ¿no es eso esencialmente una simulación cósmica? La respuesta depende de qué entiendas por simulación. Si con simulación te refieres a que existe una computadora externa ejecutando el programa del universo, entonces no. El universo holográfico no es una simulación en ese sentido. No hay un programador cósmico externo creando la proyección. El universo se proyecta y sí mismo mediante sus propias leyes internas. Sin embargo, si por simulación entiendes que la realidad es fundamentalmente informacional, que puede ser descrita completamente en términos de procesamiento de información, entonces sí, el universo holográfico tiene una naturaleza similar a una simulación. Pero es una simulación sin simulador externo, una proyección autogenerada desde sus propias fronteras. Esta visión informacional del universo conecta profundamente con ideas de la teoría de la información cuántica. Físicos como John Wheeler propusieron que la realidad es fundamentalmente id from bit, información generando ser. El universo no está hecho de materia y energía, sino de bits de información cuántica que mediante sus interacciones y correlaciones crean la ilusión de materia, energía, espacio y tiempo. El físico Seth Lloyd ha calculado que el universo observable ha procesado aproximadamente 10 elevado a 120 operaciones cuánticas desde el Big Bang, convirtiéndolo en la computadora más poderosa imaginable. Desde esta perspectiva, no es que vivas en una simulación computacional, es que el universo es computación, procesamiento de información que se experimenta a sí mismo como realidad física. Cada pensamiento que tienes, cada observación que haces, cada interacción cuántica en tu cuerpo es un paso en este cálculo cósmico. Finalmente, el universo holográfico plantea preguntas sobre el significado y el propósito. Si somos proyecciones de información, ¿tiene sentido hablar de propósito, de valor, de significado? ¿O somos simplemente patrones efímeros en un holograma cósmico sin propósito ni dirección? Aquí la física guarda silencio, porque las ecuaciones no pueden decirnos qué deberíamos valorar o por qué deberíamos importarnos unos a otros.
Pero quizás el universo holográfico nos ofrece un tipo diferente de significado, el reconocimiento de nuestra interconexión profunda con todo lo que existe. Si tu información está entretejida con la información de cada estrella y cada átomo en la frontera holográfica del cosmos, entonces no eres un extraño aislado en un universo indiferente, sino una expresión única e irreemplazable del universo contemplándose a sí mismo. Tu existencia, tu conciencia, tu capacidad de maravillarte ante estos misterios son formas en que el cosmos se hace consciente de su propia naturaleza holográfica. En este sentido, el significado no viene impuesto desde fuera, sino que emerge desde dentro, desde tu participación activa en el despliegue holográfico de la realidad. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero en realidad, Tingwei, estamos solo al comienzo. Has atravesado los misterios de los agujeros negros, has navegado por las matemáticas de la correspondencia holográfica, has enfrentado las implicaciones más íntimas para tu identidad y has explorado las fronteras filosóficas más vertiginosas. Ahora, en este capítulo final, debemos regresar al lugar donde comenzamos. Tu experiencia cotidiana, tu vida. Este momento presente en el que estás leyendo estas palabras o escuchando esta voz. La pregunta más importante no es si el universo es un holograma, sino qué significa vivir dentro de uno. ¿Cómo cambia esta comprensión la forma en que experimentas tu existencia? ¿Cómo transforma tu relación con la realidad, con los demás, contigo mismo? Estas son las preguntas con las que debemos concluir, porque el conocimiento que no transforma es conocimiento vacío. Primero, considera cómo esta comprensión cambia tu percepción de la separación. Durante toda tu vida has experimentado el mundo como un conjunto de objetos separados. Tu cuerpo aquí, otras personas allá, las estrellas en la distancia inalcanzable del espacio. Esta percepción de separación es tan fundamental para tu experiencia que probablemente nunca la has cuestionado. Pero el universo holográfico revela que esta separación es, en cierto sentido profundo, una ilusión de la proyección tridimensional. En la descripción fundamental, toda la información del cosmos está codificada en la misma frontera bidimensional. No estás separado del universo, eres un patrón dentro del patrón cósmico más vasto. Cada átomo de tu cuerpo está correlacionado cuánticamente con átomos en galaxias distantes a través de la estructura holográfica compartida. Cuando miras las estrellas, no estás mirando objetos externos y ajenos. Estás contemplando aspectos diferentes de la misma trama informacional de la que emerges. Esta comprensión no es una metáfora mística, es una consecuencia directa de la física holográfica. La pregunta es, ¿puedes vivir desde esta comprensión? Segundo, reflexiona sobre cómo esta visión transforma tu relación con el cambio y la impermanencia. Los budistas han enseñado durante milenios que todo es transitorio, que aferrarse a las cosas causa sufrimiento porque todo está en constante cambio. El universo holográfico ofrece una perspectiva científica complementaria. La realidad tridimensional que experimentas es una proyección dinámica, un flujo constante de información procesándose en la frontera del cosmos. Nada de lo que percibes tiene una existencia sólida e inmutable. Todo es un patrón temporal en el despliegue holográfico. Tu cuerpo se renueva completamente cada pocos años. Tus pensamientos surgen y se disuelven momento a momento. Incluso el espacio y el tiempo mismos emergen de correlaciones cuánticas subyacentes. Si la solidez es una ilusión y todo es flujo, entonces quizás la sabiduría consiste en abrazar ese flujo en lugar de resistirlo. No significa que nada importe. Significa que todo importa precisamente porque es efímero, porque este momento específico en el despliegue holográfico nunca volvería a repetirse de la misma manera. Tercero, considera las implicaciones para el sufrimiento y la compasión. Si todos somos patrones emergentes de la misma información holográfica fundamental, entonces el sufrimiento de otro no es fundamentalmente diferente de tu propio sufrimiento. A nivel holográfico profundo, no hay una frontera rígida entre tú y el resto del universo. La compasión deja de ser una obligación moral impuesta desde fuera y se convierte en un reconocimiento natural de tu interconexión con todo lo que existe. Cuando ayudas a aliviar el sufrimiento de otro ser, estás ayudando a sanar una parte del patrón holográfico del que formas parte. Cuando causas daño, estás dañando el tejido mismo de la realidad compartida que te sustenta. Esta perspectiva no resuelve mágicamente el problema del mal o elimina el sufrimiento del mundo, pero ofrece una base diferente para la ética. Una fundada no en reglas abstractas sino en el reconocimiento experiencial de que la separación entre yo y otro es menos fundamental de lo que parece. Cuarto, reflexiona sobre qué significa la conciencia en un universo holográfico. Eres un sistema capaz de procesar información sobre sí mismo y sobre el universo del que emerge. Eres información que se ha vuelto consciente de sí misma. Un patrón holográfico que ha desarrollado la capacidad de contemplar su propia naturaleza holográfica. Esta es una de las características más asombrosas del cosmos.
No solo se proyecta a sí mismo desde sus fronteras, sino que genera dentro de esa proyección sistemas tan complejos que pueden voltear hacia adentro y hacia afuera, preguntándose sobre su propia naturaleza. Tu conciencia no es un accidente, es parte del despliegue natural del universo holográfico. El cosmos se contempla a sí mismo a través de ti. Se maravilla de su propia existencia mediante tu capacidad de asombro. Cada momento de consciencia es un momento en el que el universo se vuelve transparente para sí mismo, en el que la proyección reconoce su fuente holográfica. Quinto, considera cómo vivir con esta comprensión en el mundo práctico. No significa que debas abandonar tu vida cotidiana o tratar la realidad física como si no importara. La proyección tridimensional es tan real como la información bidimensional de la que emerge, ambas son aspectos igualmente válidos de la realidad. Significa vivir con una doble consciencia. Participar plenamente en la vida tridimensional con todas sus alegrías, desafíos y responsabilidades, mientras mantienes una consciencia de fondo de la naturaleza holográfica más profunda de la existencia. Es como un actor que se sumerge completamente en su papel mientras mantiene una parte de su consciencia que recuerda que está actuando. No disminuye la intensidad de la actuación, la enriquece con una dimensión adicional de significado y perspectiva. Finalmente, reconoce que este conocimiento nos lleva de vuelta al misterio, no nos aleja de él. Saber que el universo es un holograma no explica por qué existe algo en lugar de nada, por qué las leyes de la física son como son, o por qué la consciencia emerge de la información. Simplemente profundiza el misterio al revelarnos cuán extraordinariamente extraña es la realidad. Vivimos en un cosmos que se proyecta Famimpot a sí mismo desde sus propias fronteras, que genera la ilusión del espacio y el tiempo, que crea seres conscientes capaces de descubrir su propia naturaleza holográfica. Esto es más maravilloso que cualquier historia que nuestros antepasados pudieran haber imaginado. La ciencia no ha matado la magia del universo, ha revelado que la magia es más profunda de lo que jamás soñamos. Ahora, cuando mires tus manos, cuando contemples las estrellas, cuando sientas el latido de tu corazón, puedes saber que estás experimentando la proyección holográfica del cosmos contemplándose a sí mismo. No eres solo un observador del universo, eres el universo observándose, una ventana consciente en el holograma cósmico infinito. Y si quieres seguir explorando estos misterios profundos que transforman, estate atento al canal porque vienen sorpresas.